El debut de Brian Angulo con Cruz Azul se retrasará a pesar de que los trámites para que pueda jugar con la máquina estén ya en regla, además de tener ya el pase internacional. La razón es que Caixinha quiere que juegue con la sub-20 para que empiece a adaptarse en la Liga MX. Esta y muchas otras noticias están al momento en la aplicación de OneFootball. No te quedes atrás, descárgala y en la cajita de descripción te dejo el link. Quiero saludar a la banda malandra, a Omar, Diego, Octavio, Emanuel hasta Nuevo León, Martín, Salvador, Efraín, el Brian, Ten, toma mi cartera bro, Roberto, Jonathan, María, Aurelio, Carlos Robles, Blin, Marco, Towers, Leonel, Jesús, Stan, Migover, Javidú, Tonyev, Roberto Rodríguez hasta Los Reyes, Michoacán, Javier, Doctor Bronco, Sebastián, Ángel, Trey, Héctor, George hasta Los Ángeles, California, Zavala y Chema. A todos ustedes, gracias por ser parte de esta comunidad. Un abrazo grande con arrimón de camarón. Quizá muchos piensen que en el fútbol mexicano no llegan jugadores que, contrario a quienes lo hacen por palancas, como lo discutimos en 2 videos anteriores en este canal, también han existido jugadores que han corrido la milla, que han venido desde abajo y se le han rifado en el proceso por falta de recursos. Vidas en donde no ha existido esa dosis irregular, donde la calidad no ha sido parteaguas para llegar lejos y llegar a la cima, como la gran mayoría de jugadores que con poca calidad suelen aprovechar. En México son pocos los que tienen que remar contra corriente y esos pocos marcaron en su momento diferencias. Fueron historias simbólicas de lo noble que puede ser la carrera de un futbolista profesional y que vale la pena escudriñar. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas mexicanos que fueron pobres y terminaron siendo millonarios. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Cuauhtémoc Blanco. En el mundo del fútbol hemos visto muchas historias de jugadores tocados por la ambición y la fortuna, que nunca sufrieron, que lo tuvieron todo masticado y a la boca, y a otros personajes que les tocó defenderse con su calidad por el simple hecho de tener falta de recursos y así llegar a ser grandes cracks, como nuestro Quasimodo del Barrio Bravo. El Temo creció en esos barrios populares de la Ciudad de México, donde se forjan los ídolos del pueblo, donde la carencia es motivación para triunfar o en su defecto es la frustración para fracasar. Con carencias, comenzó en su andar en el fútbol en las retas callejeras por el barrio de Tepito, como seguro lo has hecho tú también. Nuestro mochilero amigo nunca se dio por vencido, siempre dejó todo hasta el último aliento con tal de lograr su objetivo. Con el ímpetu y la motivación en la vida y en el fútbol, el Temo empezó a dejar rivales en el camino y a destacarse por encima de los demás. Nuestro camello de oro tuvo que crecer en medio de la desesperanza para ayudar a su madre y llevar a casa qué comer. Se propuso buscar el éxito por medio del deporte. Vivir en la zozobra generalmente invita a quienes son débiles de pensamiento y convicción a claudicar y a ahogarse en el vicio, pero los casos como Cuauhtémoc son especiales y merecen una mención. Al paso de los años, el Temo ya era conocido en su colonia por la técnica que tenía para manejar la pelota, un volante exquisito que levantaba aplausos en las canchas de polvo y piedra, que maravillaba a propios y extraños y que dejaba esa estela de calidad en cada gol que anotaba. Fue justamente en el torneo de delegaciones de 1992 cuando Ángel La Coca González descubrió el talento de este poco ortodoxo jugador. Quasimodo representaba a la delegación Azcapotzalco y había aplastado 4-2 a la Gustavo Amadero con 3 goles del Príncipe Azteca. Desde ese entonces supo que era alguien especial. Tal fue el caso que La Coca le marcó el paso y lo siguió. Y un día, en Buenavista, lo vio y se maravilló. «Este tipo está robando», dijo. Cada semana le pasaban el reporte, goles más goles, fueron su carta de presentación, además del talento innato en las piernas del 10. La misma Coca dijo textual: «Nunca había visto a un jugador de su talla, que se divierte con la pelota, que es atrevido y descarado, tan seguro de sí mismo». El Cuau tuvo que elegir entre la escuela o el fútbol y tuvo que inclinarse por esos momentos, por lo que le generaría quizá algo de ganancia en menos tiempo. Y tuvo que dejar la escuela en ese entonces. Después de eso, el resto es historia. Héctor Herrera cuenta la historia que lejos de los hoteles resorts y de la costa de Abolengo, donde la precariedad se
hace presente y la única salida es la migración a los Estados Unidos, el futbolista de Rosarito, Baja California, Héctor Herrera, tuvo muchas complicaciones del tipo económico para llegar a donde está. El hoy mediocampista del Atleti pensó en dejar el fútbol unos años antes de su debut en Primera División, ya que no tenía los recursos para seguir adelante y ya tenía pensado emigrar a los Estados Unidos para poder mantener a su familia. Afortunadamente, no se dio así y hoy lo vemos brillar en Europa. Hoy en día, todos conocen la historia de éxito de Héctor Herrera. Su valor en el mercado está por encima de los 22 millones de euros después de fichar con el Atlético de Madrid. Y de acuerdo a los informes de la prensa española, ganaría 5 millones de dólares anuales. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no tenía ni para comer. Héctor Herrera comprendió que el éxito tarde o temprano llegaría con sueños, trabajo y esfuerzo. En su etapa con la Jaiba Brava, Herrera llegó para poder darle sustento futbolístico a un equipo perdido, no solo en lo deportivo sino en lo económico. En aquellos entonces, Tampico tenía un convenio con Pachuca. En 2010 decían en el puerto que llegaría a reforzarnos un tal Zorro. Nadie le conocía y pocos sabían que era un jugador de otro nivel. A pesar de haber demostrado de manera inmediata su calidad, Herrera sufrió de las carencias económicas del club tamaulipeco, quien no tenía ni para pagar el gas para sus necesidades. Se cuenta por los pasillos de Tampico que este chico soñador se subía todas las tardes a la azotea de la casa club y siempre les decía a sus compañeros que lo acompañaban que llegaría muy lejos. Tanto así que el ex directivo del club, Emilio Cuervo, recordaría que Herrera le dijo que llegaría lejos, trabajando duro, que el fútbol así era, que daba vueltas, pero con el trabajo y la calidad hablaría por sí mismo. En lo futbolístico, Herrera ayudó a clasificar al Tampico a la liguilla, pero por falta de pagos, estos quedaron imposibilitados de jugar, según Emilio Cuervo, quien recuerda al Orejón de Oro con los ojos llorosos pidiendo una oportunidad para jugar y mostrarse. Nuestro ex Furcio perteneció al Pachuca durante toda su estancia en divisiones inferiores, pero el club decidió prestarlo al Atlante y al Tampico Madero para que terminara de desarrollarse. Ahí vivió todo tipo de carencias, en especial las del sueldo, por lo que en algún momento pensó en emigrar a Estados Unidos donde sus papás estaban, y cuenta que su papá es capataz de obra y que si no hubiera encontrado el sueño, su otro plan era emigrar y buscar un trabajo similar al de su padre. Lo cierto es que su esposa quedó embarazada poco antes de regresar a Pachuca, un momento que marcó su vida. Justo cuando emigró al puerto, Herrera ya tenía un hijo y había que pensar en eso también. En ese entonces, Tampico no pagaba, no podía jugar solo por amor a la camiseta. Al regresar a Pachuca, en busca de su última chance, llegó condicionado, o jugaba bien o se regresaba de nuevo a préstamo, algo que ya no sucedió y hoy en día hasta se operó para verse bello como Cristiano. Ha posado en revistas de caché y es jugador del Atlético de Madrid. El Gallo Vázquez, una de las historias de superación en la siempre elitista Liga MX, es la del Gallo Vázquez, como es apodado. Este chaparrito e intrépido jugador nació en una comunidad de Celaya, Guanajuato llamada Roque, la cual tiene una población de 3,900 personas y muchas calles empedradas. La precariedad de esta comunidad es evidente. ¿Quién podría imaginarse que desde ahí saldría un pequeño motorcito de la media cancha? Cuenta el Gallito que desde chiquito sufrió los estragos de la pobreza a causa de no tener que vestir ni que comer. Tenía que trabajar para sacar el pan de cada día porque así lo dictaban las reglas del hogar. El Gallito, desde su infancia, se enseñó a trabajar gracias a su padre, que era muy estricto en ese sentido. Trabajó como agricultor, panadero y albañil. Este último lo calificó como una labor que implica una friega por pasar tanto tiempo bajo el sol y sin descanso, porque los jefes de las obras quieren todo rápido. Pero la complicada niñez sirvió para forjar su carácter y hacerse de sueños, de ser un impulso en su vida para triunfar. Tanto así que el Gallito es como una especie de Rey Midas, ya que ha sido campeón en todos los equipos en los que ha jugado. Con la selección mexicana quedó campeón de Copa Oro en 2015. En Liga MX fue bicampeón con el León. Con Chivas obtuvo un título de Liga y Copa en una misma temporada. Con Santos logró el título del Clausura 2018, mientras que en sus inicios con Celaya fue campeón de Tercera División. Celaya fue el primer equipo de Vázquez, donde su papá lo llevó a probarse, pero después de unas semanas se dio de baja porque sentía una diferencia en el trato entre futbolistas, ya que según él lo minimizaban por ser pobre. Pensó que el fútbol no era para él.
Tiempo después, el mismo club buscó al padre para convencer a José de regresar al equipo, puesto habían encontrado una calidad innata en él, sobre todo en la forma de recuperar la pelota y de tener el sentido práctico de manejar un esférico. Y cómo no, un jugador forjado con la dureza de la vida debe ser aún mucho más fuerte dentro de la cancha. Un amistoso entre Celaya y Querétaro cambió su situación como jugador, pues fue prestado a León. Desde ahí su vida cambiaría. Con una campaña de locura con los Esmeraldas, el entrenador Gustavo Matosas, quien lo apoyó desde siempre, contrató a José Juan Vázquez en el León y se convirtió en uno de los pilares del mediocampo. Sus actuaciones le abrieron el camino a la selección mexicana y a ser uno de los jugadores más dinámicos y rentables del fútbol mexicano. Oribe Peralta. Hoy todos pueden criticar a Oribe Peralta porque cambió de equipo de manera abrupta. No cualquiera llega a Chivas siendo americanista y pasa desapercibido. Lo que pocos saben es que el originario de Ejido La Partida, una zona muy árida del municipio de Torreón, en el norte de México, tuvo el gusto por el fútbol y nació en las canchas de tierra. Inspirado en su padre, quien tuvo diversos trabajos para poder llevar el pan a casa, el señor Miguel Ángel Peralta trabajó en una fábrica de metales doblando varillas, la hizo de músico, etc. Y quien además jugaba en el equipo de tercera división de los Galgos de la Escuela de Contaduría y Administración. Cuenta el papá de la hermosura más grande de México que su familia, de origen humilde, hizo muchos sacrificios para que éste alcanzara su sueño, haciendo cooperachas para apoyarlo económicamente mientras algún equipo se fijaba en él. De niño, su afición por el balón era imprescindible. A los 13 años formó parte del equipo llamado Los Vagos, donde empezó a forjar ese espíritu noble de ser jugador profesional. Ahí disputó un torneo llamado La Ranchera, el cual lo mostró ante el pueblo, quien rápidamente se dio cuenta que ese chavo tendría la onza para triunfar. Jugó en la selección del Ejido La Partida cuando este era un adolescente, pero su camino no fue tan blando con él. Con una serie de fracturas en su andar, estando ya en el CECIFUT antes de hacerse profesional, parecían truncar el deseo de llegar a la cima. Después de su recuperación, Oribe migró a Durango para jugar con los Alacranes, llamando la atención de Oscar Ruggeri, quien en ese entonces lo invitó a probarse en Chivas, y aunque no se quedó, este chico partió a Monarcas en 2002, donde empezó a construir una historia pasando por León, Monterrey, Santos, América y ahora de nueva cuenta con Chivas. Actualmente el Cepillo sigue jugando luego de hacerse de un legado en los equipos donde militó, destacando a Santos y América, con quienes conquistó muchas glorias, además de ser mundialista con la selección y estar en la lista de los goleadores mexicanos en activo más constantes de la historia. El Hermoso es un ejemplo de superación personal y de que nada es imposible. En la comarca saben que un guerrero siempre se repondrá ante la adversidad. Como dato, a veces cuando llega a ir al lugar que lo vio crecer, le han captado a Oribe Peralta jugando un rato la reta con los amigos en las canchas de tierra. Bien dicen que la humildad siempre te recuerda tus raíces. Carlos Salcido. La historia de Carlos Salcido nos demuestra que ante la adversidad solo falta una pizca de confianza y de reflexión. La muerte de la madre de Carlos Salcido a causa del cáncer fue un evento que transformó por completo a su familia, desintegrándola de manera contundente cuando este apenas tenía 9 años. Salcido, el quinto hijo de 6 posibles de un cargador de muebles, emigró a Guadalajara a los 14 años cuando sus hermanos mayores optaron mejor por irse al otro lado a buscarse un mejor futuro. Salcido empezó lavando coches y camiones, labor que a él le gustaba mucho, pero que con el paso del tiempo le fue dando molestias debido al contacto con el agua y a las botas de hule, por lo que tuvo que dejarlo de manera más que obligada. Según Salcido, disfrutaba mucho hacer ese trabajo, pero este histórico lateral tuvo que seguir sorteando su vida y probó otros empleos como el de soplador de vidrio, ferretero y carpintero. Estos empleos fueron los que le ayudaron a ganarse el pan de cada día y así subsistir, pero conforme iba creciendo también necesitaba más recursos, por lo que en ese lapso optó por ir a buscarse también el sueño americano, intentando cruzar 3 veces la frontera y en las 3 veces fue deportado de nuevo a México. Una cruda realidad.
Una de las partes más tristes de esta historia es que el Salcido recuerda que en los peores momentos de zozobra, él y sus hermanos no tenían para comer y su papá los corría de la casa por falta de dinero, por lo que iban a la casa de la abuela a pedir asilo y comida, mientras que los vecinos de la zona les regalaban algo que comer, una torta de vez en cuando. Pero cuando hubo una ocasión que Carlos decidió hacer algo al respecto y por su vida, fue cuando a su hermano le convencieron de golpear a alguien a cambio de comida. Fue ahí, en ese momento, que decidió irse a Guadalajara para trabajar y ayudarlos. El cambio de vida de este personaje llegó cuando, de forma inesperada, cuando unos amigos lo invitaron a jugar fútbol, los visores lo detectaron para más adelante volverse futbolista profesional y demostrar su verdadero talento. Se le abrieron más puertas y las aprovechó hasta ser reconocido como uno de los mejores futbolistas de México. Sin embargo, señaló que no fue fácil, pasó hambre, pobreza y violencia hasta que decidió darle un rumbo a su vida por necesidad. Actualmente recuerda con mucho orgullo lo que era lavar coches. Dice que si lo siguiera haciendo, lo disfrutaría como si fuera la primera vez. Javier Aquino, allá por 1990, en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, una localidad de apenas 4,000 habitantes, nació Javier Ignacio Aquino Carmona. Aquí, Aquino dio sus primeros pasos, siempre rodeados de fútbol. Desde la última generación familiar, sus paisanos estaban acostumbrados a heredar los oficios y las vidas de sus padres. Pero Javier tenía en mente algo muy diferente gracias al fervor de su papá por Cruz Azul. Aquino quería comerse al mundo, no veía las cosas como el resto de sus amigos, soñaba con dejar el pueblo algún día y convertirse en el primer futbolista profesional de ese lugar. Los amigos intentaban frenar sus sueños recordándole que de San Francisco Ixhuatán nadie salía, pero él hizo suyos todos los elogios que le lanzaban en los campos de juego cuando tomaba un balón y se mostraba ante las miradas del pueblo, a quien en un futuro le agradecería de corazón. Javier no olvida sus raíces, las tiene bien presentes en cada respuesta que da. Agradece a los padres el apoyo que le dieron y no solo a ellos, también recuerda con cariño a sus amigos, a la gente que lo rodeó y al entorno que lo hizo ser quien es hoy. Tanto así que en el terremoto del 19 de septiembre que afectó a su comunidad y sin pensarlo convocó a sus amigos, equipo y patrocinadores a hacer una colecta de víveres para ayudar al pueblo, siendo él mismo quien fue personalmente a repartir los víveres. Javier debutó en la primera división el 23 de julio del 2010 jugando para Cruz Azul y el oaxaqueño tiene muy presente que ese día fue uno de los más felices de su vida, dado que significó darse cuenta que los sueños podían cumplirse y que había valido la pena dejar atrás el pueblo y demostrarle a todo el mundo que se podía aspirar a ser un jugador de primera división. Es importante resaltar que en México existen varios jugadores que pasaron penumbras durante el camino para convertirse en profesionales y que a la fecha se sienten orgullosos de sus raíces y están conscientes que la fama es efímera, puesto ser un jugador de fútbol es un ejemplo de humildad y sobre todo de constancia, no solo para este deporte, sino para la vida misma. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué otros jugadores mexicanos sufrieron mucho para llegar a ser profesionales? Espero tus respuestas en la caja de comentarios, porque siempre las leo. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.